¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, a través de estas dos casas, de Televisión Regional y el diario digital de Conclusión. Esta es nuestra quinta temporada, tratando de acercar la realidad para debatirla de manera medular. ¿Cómo te va, Cisela? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Alejandro. Disfrutando los últimos días antes de la ola de calor, que se viene picante. Obsérvese. La camisaza un poquito, pues unos días tremendos de calor. Yo soy de las personas que está... ¿Qué sufre, padece? Sí. Y busca el extendido. Y busco el extendido y digo, claro. Ola de calor, ¿cuándo termina? ¿Cuándo llueve? Bueno, padezco mucho el calor. ¿Qué va a hacer? Otros sufren el invierno, yo sufro el verano. Bueno, aquí estamos en post-paro nacional, ¿no? Un paro que fue importante, que se replicó en cada rincón del país. Mucha gente en Bariloche, un recinto, un lugar duro, ¿no? Un lugar bastante reaccionario. Calmo en Mendoza. Pero el lugar es muy importante y mucha gente que salió, ¿no? Organizaciones, partidos políticos, sindicatos y mucha gente que no está representada, digamos, por nadie y fue a representarse desde la dignidad, ¿no? Y se fue sumando, ¿no? Mucha gente que se incorporaba a algunas columnas sin ser quizás parte de algún sindicato, ¿no? O alguna agrupación y se iba sumando por la cuestión propia, ¿no? Del rechazo al DNU, a la ley ómnibus. Y hoy vamos a seguir debatiendo el tema de los coletazos de este tipo de modelos, ¿no? Que son modelos que uno ya sabe, ¿no? A dónde terminan. En realidad, cuándo comienza y no sabemos a dónde termina, porque verdaderamente son modelos destructivos, ¿no? Para las grandes mayorías. Presentamos el tema de hoy y ya lo presentamos al invitado. Dale, vamos. La discutida ley ómnibus impulsó a los ejecutivos provinciales a tomar posición respecto a la misma. Pero claro, parece ser que la única preocupación emergente para los gobernadores sigue siendo la producción agropecuaria a gran escala. Plantarse ante la suba de retenciones y no argumentar absolutamente nada sobre el profundo impacto que han sufrido los sectores populares y en especial las juventudes. Habla a las claras para qué sectores se gobierna. Hoy en Catalejo, ¿cómo reconstruir el tejido social desde las políticas públicas? Muy bien, tiene que ver con esto, ¿no? Con la estructura barrial, ¿no? Con las juventudes, que cuando uno va repasando, porque uno trabaja con las mismas, vemos que este tipo de gobiernos, los profundamente neoliberales, estos gobiernos que crecen al calor de la insensibilidad por sobre todas las cosas, ¿no? Y donde hay más retiro del Estado, o el Estado en realidad sirve a los poderes fácticos más concentrados, claramente nos preocupa. Sí, y un poco se entrelaza con el programa anterior, ¿no? De Catalejo, que tiene que ver dónde terminan esos pibes, esas pibas, muchos de ellos, entrando en el circuito penal, ¿no? Porque son personas, pibes que no tienen absolutamente nada, muchos de ellos, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Ya hablábamos la semana pasada con una querida jueza que hablaba, ¿no? Una jueza de menores que no soluciona. Exacto, Guarrochena, que nos visitaba acá en el piso. Que le mandamos un gran abrazo. Que claramente la baja en la edad de imputabilidad o de la responsabilidad penal juvenil no cambia la ecuación, sino que puede, en todo caso, ir tornándola aún más difícil. Sin dudas. Por eso lo hemos convocado a Luciano Vigoni, que es integrante del Frente Amplio por la Soberanía, integra la mesa también ahí de debate de este frente que se ha creado en el último tiempo, que tiene referentes como Carlos Del Frade, como Leo Caruana en el Consejo local y otros muchos más, ¿no? Pululando y trabajando por una Santa Fe y una Argentina para todos, sino para un puñado, y que conoce mucho, ¿no? Lo que tiene que ver con juventudes vulnerables. Lucho, bienvenido. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por el espacio y el lugar. No, gracias a vos. Aquí estamos. Un día, como siempre decimos, nos vamos a encontrar acá hablando de qué hermoso, ¿no? Este contexto, esta coyuntura ha servido, ¿no? Tanto sacrificio, tanto repensar la realidad, pero bueno, ojalá. Hoy nos encuentra esto. Como te decíamos, hemos charlado la semana pasada sobre el tema de esto, que vuelve siempre, ¿no? Cuando hay un modelo económico que lo único que le importa es la concentración en pocas manos de la felicidad a cuesta de la felicidad de las mayorías, aparecen las juventudes vulnerables. Una juventud vulnerable que viene ya hace mucho tiempo, pero que ante este escenario económico, el oprobio es mucho más grande, ¿no? Sí, en particular ustedes recalcaban en el inicio la marcha de ayer, ¿no? Y hoy como que hay una discusión que está acaparando todo, que es la discusión económica. Pareciera que solamente lo resuelve el producir riqueza, sí, claro. Y cómo resolvemos esa relación económica, la dirigencia casi en su totalidad planteando, no le pongan la pata arriba a quienes producen. Saquen nada más. Del DNU o de la ley ómnibus, saquen el aumento de las retenciones, por favor, como si todo pasase por ahí. Y
una subestimación, entiendo, y me parece que muchos entendemos, sin discusión, que es lo profundo y que tiene que ver con esos grandes ejes que han sido los que han permitido a este país y a esta parte del mundo ser lo que es, que es los valores de haber tenido un Estado que pudo garantizar el derecho a la educación, que tiene la primera reforma universitaria, que hay un reconocimiento a la constitución de una salud pública y que garantiza derechos, lo que implica para este país el trabajo en blanco y sobre todo el no discutir el trayecto vital, porque cuando se habla de producción y cuando se habla de desigualdad y de violencia, lo que nosotros estamos hablando o estamos referenciando que a medida que la renta y que la riqueza se concentra y la desigualdad crece, lo que crece también es la violencia, pero no crece la violencia únicamente en los grandes centros urbanos. Esto que hoy podemos evidenciar en las periferias de las grandes ciudades, cuando uno recorre cualquier provincia, cualquier ciudad de la provincia, pero también cada pueblo, uno se encuentra con el presidente comunal, con el intendente que plantea: bueno, tenemos un grupo de pibes, un grupo de pibas que está por fuera del sistema laboral, que está por fuera del sistema escolar, que hay presencia de consumo problemático, que atraviesan también los abusos. Tenemos una conflictividad con los pibes y con las pibas. Y sin embargo, es una temática que parece que la importancia es mucho menor, que no hay que dedicarle, que eso se resuelve fácil. Bueno, más presupuesto para educación y salud, que nunca llega, claro, y que tampoco se discute en términos de cuál es ese recorrido vital, porque el mercado, la vida en la que vivimos y que este tipo de ejecutivos como los que hoy tenemos, el gobierno de Milei lo profundiza, cuando uno discute solamente lo económico, la vida y las vinculaciones pasan a ser las que dicta el mercado, que es la oferta y la demanda, y esa es la ley. Y las vinculaciones humanas tienen que ver con otras cuestiones, tienen que ver con la comunidad, con el recorrido de la comunidad, algo que siempre compartimos con Ale, con las organizaciones que trabajan en el territorio y sobre todo en este programa cada vez que venimos es cuál es el valor intangible que tiene para alguien ir a un jardín, salir del jardín y a la tarde poderla tener la posibilidad de ir a un club, de ir a una vecinal a aprender algo cultural, de ir a un centro cultural. ¿Cuál es el impacto que tiene en la vida de alguien poder transitar desde los 5 años hasta los 17, no teniendo que ir en el carro con el papá tirándolo para juntar un cartón, para poder meterlo de vuelta en el mercado y para poder vivir, sino el de poder constituirse como niño, como joven, a partir de presencias en instancias culturales, en instancias deportivas, en instancias recreativas? Bueno, eso no es tangible, no es medible, y el mercado eso, como no una relación económica que se pueda medir, no participa. Y sin embargo, hoy estamos reformando, quieren reformar de un plumazo 300 normas, un DNU, y esto no está, ¿no? Esto no aparece en la discusión. Bueno, claro, nosotros creemos que esto es central para discutir lo que ustedes charlaron la semana pasada, que es qué pasa con los jóvenes que están privados de su libertad, qué pasa con un joven que tiene 15, 16 años y comete un delito. Su historia, su contexto, ¿es determinante para explicar esto? ¿La pena es lo único que explica? Si usted tiene un sistema totalmente punitivo, porque hay algo que se compartía la semana pasada, quiero recalcarlo. Argentina tenía en la década del 90, en el año 92, un promedio de 60 presos cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos, en la provincia vamos a terminar con 270. Y la violencia ha aumentado exponencialmente. Entonces no hay ningún modelo que a nosotros nos pueda mostrar que a mayor encierro disminuya el nivel de violencia. Así se puede mostrar que en sociedades donde hay un nivel de acceso a la educación, de acceso al trabajo formal, de acceso a la cultura, los niveles de violencia bajan. Entonces no hay una discusión en este tenor. Y hay una discusión que nosotros damos con las organizaciones que tampoco lo da el sistema judicial en su conjunto, por más que haya defensores muy comprometidos y fiscales y jueces, que es el recorrido subjetivo, seguro, el recorrido vital del pibe que cometió un delito, que algo pasó hacia ahí adentro, que algo se movió, que tiene que ver con su historia, con su nacimiento, y que también el cumplimiento de una pena puede ser una posibilidad para trabajar, no solamente el reparar la pena por lo que se ha cometido, sino también un proceso de reflexión interno y junto con sus compañeros en poder transitar de otra manera el encierro. Hoy el encierro reproduce marginalidad, reproduce violencia y en un esquema... Y la multiplica muchas veces. La multiplica y la potencia. Entonces, un recorrido diferente
es lo que nosotros estamos proponiendo en términos de la discusión con el sistema penal juvenil. Pensaba cuando decías el tema de recorrido, ya sea la educación, muchas veces en estos tiempos que corren solemos escuchar frases vacías, completamente vacías, y bueno, ¿y dónde? Y todo, ¿por qué no se preocupan por los chicos que no terminaron la escuela? Tanto que hablan de educación, con el Estado los chicos no terminan la escuela. Digo, esos discursos que se reproducen en los grandes medios de comunicación, que se repiten como algo habrán hecho, como ajuste de cuenta, digo, todos esos recorridos que nunca llegan, digamos, y se elaboran paralelamente. Son chicos para algunas cosas, para otras no. Cuando se habla del delito, pero no conocen el recorrido del Exacto, pibe, ¿no? y se elaboran discursos y ya la sociedad, no digo toda, sino una gran parte de ella, genera un cierto preconcepto y estigma, ¿no? Que es muy difícil de sacar. Nosotros finalizamos una gestión en el 2019, en el Nueva Oportunidad La Muni. Hicimos un estudio intentando esto, que las políticas públicas sean duraderas y dar cuenta del recorrido. Hicimos un estudio, fue un análisis cualitativo pero participativo con las organizaciones. Lo hicimos con Flaxo y la Universidad Nacional de Rosario, con la Facultad de Ciencias Políticas, sobre el recorrido de las unidades productivas, que son todos los jóvenes que pasaban por el NUEVA y se constituyeron espacio productivo. El 70% de quienes participan de la unidad productiva no terminaron la escuela, ¿no? Tienen múltiples empleos, múltiples ingresos y no terminaron la escuela porque son madres, cuidan a la familia, se generan un ingreso y a su vez sostienen la unidad productiva. La realidad es que nosotros, y desde el campo popular y desde quienes creemos que tiene que haber un Estado presente, también tenemos que darnos una discusión porque también hablamos de educación y es necesario, junto con los gremios, junto con los docentes, junto con los padres, discutir el derecho a la educación, porque yo también quiero ser honesto en esto. Inicialmente, hace 15 años, 10, cuando entramos con el NUEVA, decíamos, pensemos cuestiones alternativas, y sin embargo, si vos me preguntás, ¿cuál fue el aprendizaje? Que necesitamos pensar la educación y el trabajo. Cuando digo educación, digo cultura, recreación, pero bueno, quizás hoy estamos pensando en un sistema educativo que tiene mucho más que ver con el siglo XIX, totalmente, con el siglo XX, que con lo que le acontece a los pibes hoy. Donde lo motivacional, lo vinculante no existe. Y donde lo vinculante para nosotros es central. Entonces, no podemos tampoco tener un 70% de pibes que le cuesta llegar. No podemos tener que los laburantes que más están, que más presencia tiene, son los que están en el territorio y son también los que menos ganan. Indudablemente hay que ir a una reforma estatal, pero una reforma profunda, no una pequeña reforma. Lo que muestra este proceso neoliberal, que cada vez que la derecha llega, es radical en términos de las medidas que toma. Y cuando llega al campo popular, tiene que ir andando con cuidados y trata de caer bien en este espacio, en el otro, ser institucional. Bueno, me parece que el gran aprendizaje primero tiene que ser ¿para qué quiere uno llegar al poder, no? Y segundo, tiene que radicalizar en términos de medida. Cuando digo radicalizar, digo en esto. Me parece que tenemos que ir a un sistema educativo que garantice desde los 3 años hasta los 24 años, no solamente el aula, sino que garantice la recreación, la cultura, el deporte, que cualquier pibe de la ciudad, de la provincia o de esta Argentina, pueda a la tarde, pueda contraturno también tener la misma experiencia que tienen muchos de los pibes de los que venimos de un sector medio, en donde podemos a la tarde complementar el jardín con algunas otras actividades. Bueno, esta diferencia queda abismal, el Estado necesita reconfigurarla. Es por eso que yo también hago cargo, porque bueno, somos parte de Ejecutivo, o fuimos parte de Ejecutivo, y necesitamos repensarlo, porque hay una soledad muy grande del trabajador, que hoy está en un centro de salud, que hoy está en una escuela y que se siente muy solo a la hora de poder garantizar derechos. Lo tiene que garantizar con las organizaciones, pero también hoy hay un núcleo estatal de una superestructura que es demasiado y que necesita ser repensada en lo salarial, pero también en cómo disputa sentido. Hoy siempre discutíamos lo de cultura. Es importante aprender cultura, pero es importante saber que nos vinculamos, darle sentido a esa actividad que estamos haciendo territorialmente. Sin duda. Hacemos el corte. Dale. Y seguimos charlando con Lucho. Dale. Muy bien, estamos de regreso, tratando de repensarnos permanentemente y ver qué herramientas o con qué herramienta contamos. No tenemos dudas, aquellos que también trabajamos con jóvenes,
que los vínculos, que lo afectivo es realmente sanador y el que nos abre la oportunidad de conocer la vida, o por lo menos el transitar el derrotero de ese pibe o de esa piba que necesita de este tipo de espacios, ¿no? De un taller, de un lugar de... Porque lo vivimos cuando por ahí se cortan los programas o por ahí cuando se consolida la diáspora, el mensajito, che, ¿cuándo nos volvemos a juntar? Un lugar de pertenencia, ¿no? Que es tan difícil a la hora de disputar también bajo esta coyuntura. Sí, y también a veces es muy difícil desde las organizaciones sociales o desde las asociaciones civiles, también es muy difícil el sostenimiento, porque, Sí, claro. porque a veces los programas tampoco alcanzan, porque son complejos, porque hay un montón de necesidades también, ¿no? Uh-huh. Entonces, y son temas muy complejos, ¿no? Entonces, bueno, en toda esa disputa, bueno, uno a veces también tiende a hacer lo que cree mejor, ¿no? Y esto no es nada sencillo. No, digo, lo que hablamos en el bloque anterior, para nosotros una gran enseñanza es que lo que transforma la vida es la cotidianidad. Entonces, ¿por qué volver a la escuela? Bueno, indudablemente uno iba a la escuela, vos tenías un compañero delante que seguramente ves más que un familiar. Sí, Sí. claro. Sabes que come, que no come, que duerme, Claro, que no. que le Digo, molesta. estás todo el día y Sí, estás ahí, jodés y charla. volvés y todo. Por ahí aprendí alguna capa geológica, en general nadie se las acuerda, pero Claro. lo que queda de esa escuela, sobre todo, esa pertenencia y esos vínculos que nos van conformando como comunidad más allá de nuestra familia. Bueno, nosotros lo que imaginamos que algo de esto es lo que hay que pensar en términos de un complemento con esa escuela, porque también el taller que es esporádico, que es una vez cada 15 días, 3 veces al año, se termina. Entonces, lo que estamos pensando, lo que creemos que lo fundamental de esto es generar vínculos duraderos en el tiempo. Para generar vínculos duraderos en el tiempo tiene que haber una práctica que sea cotidiana. Tengo Sí, que claro. poderme ver con ese grupo, tengo que poderme ver con ese espacio. Y en política social algo que es determinante, que es generar las condiciones. Nosotros, los convenios en general se pagan tarde, las condiciones que tienen las áreas sociales históricas en nuestro país y en la región, que es el haber sido asistente o de asistir, sobre todo lo alimentario. Entonces hay una configuración, una estructura de los ministerios de desarrollo social mucho más preparada para la asistencia que para el desarrollo de políticas públicas. Entonces, hoy nosotros entendemos que tiene que haber un cambio en eso, que tiene que ser un cambio obviamente mucho más global, que no depende de una secretaría o un ministerio provincial, sino que tiene que ser más macro, donde uno pueda pensar en políticas públicas entre organizaciones y el Estado, pero donde el Estado no firma un convenio cada 4 o 5 meses, sino donde algo es más permanente, donde ese vínculo no se pierde y donde uno pueda complementar la cotidianidad de la vida con todo estos soportes que hoy claramente en una lógica de mercado, que no es una lógica de mercado en Rosario, una Claro. lógica de mercado global, Uh-huh. donde uno ve cualquier país del planeta, digo, hasta en Estados Tenemos Unidos un que te presidente pone... dijo, yo no tengo problema que por ahí la izquierda se quede con el Ministerio de Capital Humano porque por ahí conoce más que nosotros, o sea, como si fuese tú, ¿no? Una pequeña pymes ramificada y que cada uno se haga cargo de eso. Hay un desinterés importante, ¿no? De lo que es el Ejecutivo Nacional en todo esto que está marcando. Incluso para el que dice, bueno, esta vieja historia de estamos aislados del mundo y la Sí, grande sí, paradoja, sí, el tipo va a Davos y habla, yo creo Sí, que sí, claro. la mitad de los noruegos deben decir, bueno, Argentina, ¿qué votó este ¿A dónde hombre? fue? ¿Qué es eso? Claro. Sí. Obviamente que las condiciones del presidente actual son, bueno, escandalosas, la verdad que a uno le resulta difícil todavía Sí, comprender. sí, sí. Uno cuando hablaba Alberto, hablaba Demasiado quien bizarro. sea, era el presidente, coincidió, no, ahora uno escucha la palabra Milei y no le cuesta darle No cuadra. sí. Claro, Entonces, en estos temas fundamentalmente hay una visión que está totalmente anulada, que no está y que bueno, que reduce toda la lógica del mercado y es un problema porque nosotros ya lo vivimos con Menem, cuando la Junta Nacional de Grano, el comercio exterior, uno cuando va desarmando en el Estado, no es tan fácil volver a reconfigurar y andar. Todo lo que se desarma se pierde, todo lo que, porque en el Estado los procesos burocráticos son todos mucho más lentos, se necesita una reconfiguración para poder introducir algunos cambios. Cuando uno desarma áreas, y esto me parece que el gran peligro que tiene el DNU, una vez que se desarman áreas, por más que pasen 2 años, que pase un año, no se vuelven a reconfigurar. Claro. Si vivimos en un estado de excepción permanente, una ley de emergencia económica que duró casi 20 años, bueno,
Yo imagino que digo, lo de la ley de salud mental, hay cosas que se dieron, que se están modificando, pero la realidad es que lo que hay en el trasfondo del DNU difícilmente uno pueda volver a reconfigurar rápidamente. Porque también es uno de los problemas que nosotros tenemos, la organización del Estado actual. Hay un ejecutivo que asume, un ejecutivo que empieza a encontrar su botonera y que le va algunos meses para encontrar las condiciones. Y el año que viene ya hay un proceso eleccionario de vuelta. Entonces, toda la reforma profunda que los ejecutivos quisieron hacer, algunas cuestiones se le pone un freno porque, bueno, hay un proceso electoral y el mercado sigue acumulando, la narcocriminalidad sigue acumulando. Entonces, el único que pareciera generar identidad en términos territoriales es la narcocriminalidad, y la política partidaria está en otra dimensión. Claro. Por eso, las políticas públicas duraderas en el tiempo, en mi muy humilde mirada, está en tensión con este modelo de representación. Si nosotros no vamos rápidamente a otro esquema, bueno, hay una disociación entre la política y la realidad que es casi total. Y ves muy negro el panorama, digamos, en esta crisis política, social, económica, que tiende y parece que se va a profundizar. Digo, hablamos de educación, hablamos de accesibilidad, hablamos de vulnerabilidad, y si pensamos que esto se va a empezar a recrudecer, que va a ser cada vez más profundo, ¿qué viene? Y yo soy pesimista porque creo que volvemos a discutir el alimento. Claro. No tenemos, volvemos para atrás en términos de, nosotros deberíamos estar discutiendo cómo reducimos la desigualdad, cómo generamos otro sistema educativo, otro sistema de salud, esto que planteamos, claro. Hay posibilidades de que haya un ingreso, un salario que sea universal. Y la preocupación de los ejecutivos provinciales es esto de las retenciones. Porque uno escucha a los ejecutivos provinciales, muchos de ellos, diciendo, estoy preocupado por el tema del productivo, las retenciones al campo, ¿no? O sea, avalan una recontra reprimarización de la economía, ¿no? Es que hay yo creo que en tu pregunta está el eje que es, nos corrió tanto el eje de la discusión a la derecha, en términos, porque ni siquiera esto es un invento que claramente no existe, pero corre tanto la discusión que no hay lugar para estas otras discusiones en términos. Entonces, el que se corre de la discusión de no le pongan la pata al campo, no le pongan la pata al que produce, no le ponga... el que se corre de eso pareciera que es una agenda que está fuera de eje, pero ¿qué lugar tiene hoy el modelo educativo? ¿Qué lugar tiene? Estamos hablando que en abril las universidades públicas no van a tener. Volver a discutir que nuestro sistema universitario, que es premiado, que en cualquier lugar del planeta hay un argentino, fruto de la educación pública universitaria, que volvamos a discutir la importancia de la educación universitaria, implica que el retroceso es total, porque ¿cuándo vamos a discutir que los sectores populares no es solo la asistencia económica, es poder tener un desarrollo vital diferente? Una autonomía distinta, sin duda, sin duda. Sí, y que es el trabajo, la discusión. Claro, por eso lo productivo está concatenada la discusión y el debate, porque cuando hablamos de sistemas productivos da la impresión que siempre hablamos de la semillita, del grano que se va, no hablamos de un sistema productivo que necesitamos, el de chacramista, el de producción, agricultura familiar, el que produce alimentos, sino de soja, trigo, maíz, ¿no? Ese es el sistema productivo que nos va a seguir empobreciendo y que da la impresión a una escala mucho más rápida. Y también pienso un poco, mientras los escuchaba hablar a ustedes, muchas veces se habla de cómo discutimos y qué discutimos, o pareciera como todo muy superficial y muy ambiguo. Pero también esta sociedad está compuesta por personas, por mujeres y por hombres que también tienen una conciencia. Aquellas personas que estudiaron en la universidad pública, que estudiaron en la escuela, bueno, es hora también de levantar la bandera y decir, bueno, yo estudié, yo fui, yo concurrí, yo fui parte, porque si no pareciera que es como una población de zombies. Pero también está la ambigüedad de este sector que te dice, bueno, eso es una obligación del Estado, pero a su vez, después, busca de financiarlo. Toda una cuestión muy, 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 muy rebuscada, ¿no? Sí, por eso también quizás para quienes transitamos la educación pública universitaria y tuvimos la posibilidad y vemos que los sectores populares están no lejos, muy lejos de ese acceso, quizás también quisiéramos en esa reforma, en la segunda reforma, poder pensar, ¿qué involucramiento hay? Porque si no el Estado pone mucho para que alguien sea profesional
y a veces ese profesional tiene poco que ver con lo que acontece, cómo se devuelve eso, no en términos económicos, por sino en términos supuesto. societales. Claro. Y yo, Ale, el otro de la discusión del modelo productivo es, el mercado está claro que no va a resolver la generación de empleo. El Absolutamente. Estado no tiene que meterse en la discusión de la generación de empleo, pero no el empleo, que obviamente lo principal, el ingreso, la renta, sino el empleo como constitución de subjetividad. Porque indudablemente tener una actividad en la que uno se levanta a la mañana, en la tarde, en el horario que sea, la actividad que sea, ahí está produciendo otra cuestión que no es solamente ser la fuerte, el ingreso. Uno se está realizando, está vinculándose con otro. Bueno, esto es lo que se El quebró. despertar de un montón de sentidos, ¿no? Entonces, en una economía que se va a primarizar de vuelta, en una economía que está, porque es una economía totalmente financiera, Sí, 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 entonces, absolutamente. que no apuesta a la producción, que no apuesta a las pequeñas y medianas, que no apuesta a la economía social. Bueno, ¿de dónde viene la generación de empleo? Tal ¿Quién va cual. a estar pensando en la generación de empleo? Bueno, nosotros entendemos que hay un Estado que, aparte de reclamar, obviamente, tiene que pararse en la generación de empleo y poder pensar, porque está claro que sin trabajo resulta difícil pensar otro destino para los pibes y para las pibas. Sí, no quedan Sin duda. dudas. No hay más tiempo. No. ¿Algo más, Lucho? No, Has agradecerles has como dicho siempre, todo, ¿no? Lucas. Has dicho todo. Son programas donde fluye por ahí un poco la catarsis, pero sí esta cuestión de tratar todo el tiempo de compartir visiones similares, pero visiones que por ahí también nos puedan invitar a encontrar algún tipo de colectora, ¿no? El dolor es tan grande, ¿no? Que tenemos que buscar algún resquicio para introducirnos al mismo y ver si lo podemos hacer amainar, ¿no? Y el rol de los medios también. Yo no me bueno, eso canso de decir siempre. esto No, también, pero ¿no? eso Porque siempre, es muchas siempre, veces cuando siempre. uno pasa que uno va a entrevistar a un político o a alguien que tenga que ver con algún estrato de alguna ejecutivo o algo, queda como fuera de lugar preguntando ciertas cosas, como está Sí, fuera sí, de sí. agenda. Eso no. Entonces digo, bueno, el rol de los comunicadores, sabemos, ¿no? La injerencia de los medios hegemónicos, digo, pero bueno, me parece que es fundamental desde el lugar que cada uno tiene, bueno, aportar Sin algo. duda, la responsabilidad que nos compete a todos. Lucho, gracias, la seguimos. Gracias. Como ustedes, Hay gracias mucho trabajo siempre. por hacer. Bueno. Luciano Gracias. Vigoni estuvo con nosotros, como siempre es un gran placer. Estuvo Sofi King en todo lo que tiene que ver con la puesta en el aire, luces, sonidos. Hernán Cabrera, la gente también de Televisión Regional con el Ale Buffelli. Nada más por acá. Nada más, hemos Nos concluido reencontramos la semana que viene. esta emisión de Catalejo. Sí, van a ser catalejos bastante importantes porque la coyuntura nos invita a reflexionar y bueno, para eso estamos y estamos transitando la quinta temporada. Sin dudas, así será. Que le garúe finito. Gracias. Chao. Chao, chao.